Para mí es un privilegio de nuevo estar con ustedes y vamos a seguir hoy en nuestra serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy, sin ir más lejos, vamos a llegar al capítulo 4 y los versículos 9 al 17. Y espero que estén con expectativas que será exactamente lo que vamos a estudiar hoy. Y les puedo prometer que, como siempre, el texto da mucho de sí. Y por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de su Espíritu Santo. El mismo que inspiró estas palabras también es aquel que nos explica y nos hace entender lo que nos quiere decir. Llevamos ya varias semanas estudiando cómo el apóstol Pablo, de una forma muy sistemática y muy lógica, muy coherente, expone lo que para él es el Evangelio, porque nunca olvidemos, él quiere presentarse a la iglesia de Roma, iglesia que él no conoce personalmente, quiere pasar por Roma para visitar España. Esto es su intención. En el momento cuando él escribe la carta, corre el año 56 y el apóstol Pablo está en la ciudad de Corintos. Esto es lo que sabemos del contexto del Nuevo Testamento. Y esta iglesia de Roma, como todas y cada una de las iglesias del siglo I, era una iglesia que aún se componía de dos segmentos, básicamente. Por un lado, los creyentes de un trasfondo, podríamos llamarlo pagano, que se habían convertido de los dioses ajenos, y por otro lado, los que tenían un trasfondo judío. Y es bien posible que en el tiempo que corre, quiere decir unos 25 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia de Roma aún la mayoría de esa gente eran de trasfondo judío. Y si no era la mayoría, por lo menos era un segmento muy importante. Por lo tanto, Pablo tiene que explicar cosas que para nuestra forma de ver y entender tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, aunque nosotros no tengamos trasfondo judío, el Antiguo Testamento también es nuestra Sagrada Escritura, no solamente el Nuevo Testamento. Y por lo tanto nos conviene entender cómo en su momento el apóstol Pablo explicó el Antiguo Testamento, porque esto también son nuestras raíces, como veremos en los capítulos 9 al 11 y particularmente en el capítulo 11 de esta misma epístola. Llegaremos en su momento a ello. Bien, en esa exposición y esa explicación de lo que el apóstol Pablo considera el Evangelio, del cual él habla en el capítulo 1, los versículos 16, 17, y dice que de ese Evangelio él no se avergüenza. Hemos aprendido una cosa muy importante. Ese Evangelio, las buenas noticias, son necesarias las buenas noticias porque hay malas noticias. Y las malas noticias Pablo lo expuso de forma magistral, demostrando que ni los paganos ni los judíos, por sus obras o por cumplir ciertas cosas que ellos habían entendido de Dios, pueden llegar a conocer a Dios personalmente. La salvación no tiene nada que ver con las obras. Los paganos son condenados no por las cosas que no conocen, sino por las cosas que conocen y sin embargo no hacen. Y los judíos que tienen la ley son condenados si intentan salvarse a base de obras simplemente porque no dan la talla. Y esto nos lleva ahora al capítulo 4 de Romanos. Y en ese capítulo 4, Pablo
menciona a aquel que para los judíos tenía una importancia extraordinaria, que era Abraham. Después de esa doctrina que los teólogos llaman la doctrina de la depravación total del hombre, que demuestra que dentro de nosotros no hay nada bueno, Abraham entra aquí en la escena. Y Pablo dice que es precisamente porque Dios ha provisto una solución. El pago de nuestras deudas frente a Dios el Padre por Jesucristo, quien muere en su lugar, es la solución. Y queda excluida completamente la jactancia que caracteriza a tantas religiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Abraham? Pues bien, alguien podría decir aquí, Pablo, ¿no era la obediencia a la ley precisamente que nos trajo la salvación? Y Pablo responde, no, la ley no nos salva. Y ahí entra el ejemplo de Abraham. Y Pablo asume este reto, los ejemplos, bueno, no solamente de Abraham, sino también de David, y responde primero con el ejemplo de Abraham y luego con unas palabras de David. Y nos hemos dado cuenta que el principio de la salvación en el Antiguo Testamento era el mismo principio que tenemos en el Nuevo Testamento. Y este principio se llama fe. Fe en lo que Dios ha revelado en cuanto a la salvación. Y esto, en el Antiguo Testamento, pues la gente miraba hacia adelante, hacia esa salvación que todavía no entendían muy bien porque no había llegado. Los profetas habían hablado de alguna que otra cosa, pero muchas cosas eran aún completamente ocultos para sus ojos. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando finalmente llegó la revelación en Jesucristo, miramos hacia atrás y asumimos lo que Dios ha provisto por la fe. Quiere decir que depositamos nuestra confianza para que estas cosas se hagan activos en nuestra vida. Ahora, la pregunta que se responde en el pasaje que vamos a mirar hoy tiene que ver con la salvación. O sea, ¿cómo se salva una persona? Y al inicio y antes de leer los versículos, quiero mencionar simplemente que aquí Pablo nos enseña 4 cosas. En primer lugar, que las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento se salvan por la gracia y por la fe. Sí, también los del Antiguo Testamento. Ninguna persona, ningún santo del Antiguo Testamento jamás se salvó por sus obras. Y en segundo lugar, nadie se salva por un rito. O sea, el rito más conocido y más importante para los judíos era el rito de la circuncisión. Esto no tiene poder salvífico. La tercera cosa que Pablo enseña aquí en este pasaje es que nadie, por obedecer a la ley, puede quedarse limpio delante de Dios. O sea, quiere decir que la ley no tiene un poder que nos quite el pecado. Y en cuarto y último lugar, la fe que salva en su esencia no es una obra, sino es un regalo, como la fe de Abraham. Y dicho todo esto, ahora vamos a leer el texto que es Romanos capítulo 4 y son versículos 9 al 17. Dice así la palabra de Dios. Romanos 4, 9 al 17. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, para los paganos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, te damos las gracias en estos momentos por las cosas que acabamos de escuchar. Tú eres Padre, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles que han llegado a depositar su fe en ti. Te pedimos que tú en estos momentos también nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Señor, qué privilegio tenemos de sabernos en medio de esa inmensa multitud de creyentes por los cuales tú has previsto la salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esto mejor, lo que Pablo argumenta en estos versículos. Son cosas preciosas que tienen que ver con la esencia de nuestra fe. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlo. Y te lo pedimos humildemente. En tu nombre, Señor. Amén. Lo primero que Pablo aquí nos explica es que Abraham no fue declarado justo por las obras. Ni siquiera fue declarado justo por la fe. La fe no es un acto meritorio. Y para que entendamos lo que pasa, tenemos que aclarar algunos puntos. Y una vez más vamos a mirar un poco la historia de Abraham y un poco de su biografía. Abraham originalmente viene de Ur de los Caldeos. Y dije la última vez, mencioné el hecho de que realmente cuando Dios le llama a Abraham, él y su familia aún están sirviendo a dioses ajenos. Abraham no siempre fue el gran héroe de la fe. Pues parecía que esa línea de la bendición estaba a punto de extinguirse. Y es el momento cuando Pablo le llama, cuando Dios le llama a Abraham, allí en Ur de los Caldeos. Luego se va de allí y se asientan primero en Harán y luego cerca de Hebrón, en el sur de lo que hoy es Israel. Su mismo nombre lleva el programa. Abraham en hebreo significa Padre exaltado. Y allí viene la promesa de Génesis capítulo 12. La promesa de que efectivamente Dios le promete una gran multitud de descendientes.
Años más tarde, en Génesis capítulo 15, esa primera promesa fue ratificada por Dios y formulada. Y allí entra el tema de la fe de Abraham. En el versículo 6 del Génesis capítulo 15 leemos que Abraham, y voy a citar textualmente para que lo tengamos, creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Pues este es el versículo crucial en ese contexto. Y no es hasta 14 años más tarde, cuando en el capítulo 17 de Génesis se introduce por revelación divina de nuevo el tema de la circuncisión. Pero eso ocurre después de Génesis capítulo 15. Ahora, para aquellos que no somos judíos, pues nos conviene aprender un poco del tema de la circuncisión. ¿Cuál es el significado realmente? Bueno, técnicamente se trata de quitar el prepucio del órgano sexual masculino y eso simboliza quitar la inmundicia de la vida antigua. Esto fue el símbolo que había detrás. Pero, y esto es muy importante, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento el acto de por sí sustituye ningún tipo de salvación. O sea, no por ser circuncidado el día octavo, un niño se convierte en un niño de Dios, para decirlo de alguna manera. Por cierto, lo mismo ocurre hoy con el bautismo. El bautismo como tal no salva de ninguna manera, sino es símbolo, simboliza una nueva realidad interior. Por lo tanto, en ese sentido podemos ver un claro paralelismo. Entonces, la pregunta que nos hacemos, Pablo la responde ya de entrada en el versículo 9. La pregunta sería: ¿la justificación por la fe es solo para los judíos o es para todos? O en otras palabras, una persona tiene que ser circuncidada antes y luego puede coger el evangelio por la fe, o no es necesario. Bueno, el versículo 9 dice del capítulo 4, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces queremos saber esto qué tiene que ver con nosotros. Alguien, por lo tanto, otra vez un judío imaginativo que está en un debate con Pablo puede decir: pero Pablo, no te olvides una cosa, no solamente fue la fe de Abraham, porque Abraham fue circuncidado. Y Abraham responde a ese argumento: sí, pero calcula, porque 15 viene antes de 17. Quiere decir que el capítulo 15 de Génesis ocurre 14 años antes del capítulo 17. Quiere decir que fue primero la fe en las promesas divinas y luego 14 años después vino el tema de la circuncisión. En segundo lugar, aprendemos de esto, y esto es lo que Pablo expone aquí, que Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. Todavía pasaron 14 años con Abraham sin circuncisión y ya fue justificado. Dice el versículo 10, como pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, lo que Pablo dice muy claramente, pues lee bien lo que está escrito. El momento cuando Pablo fue declarado justo es 14 años antes de la circuncisión. Sin embargo, la circuncisión fue
la confirmación de su fe, no al revés. Es lo que nos dice el versículo 11. Porque entonces la pregunta sería y surgiría sin lugar a duda, entonces, ¿para qué sirve la circuncisión? Si no sirve para la salvación, ¿para qué lo tenemos? Y allí Pablo enseña dos cosas importantes. En primer lugar, que la circuncisión era una señal, era un símbolo. Era como, si se quiere, la etiqueta de una botella. La etiqueta no es la cosa esencial, sino es lo que hay dentro de la botella. Y la etiqueta no sirve para nada si no hay líquido en la botella. Lo cual quiere decir, sin un cambio interior, lo que pones de etiqueta no sirve para nada. Ahora, si ambos están de acuerdo, entonces la etiqueta sirve como señal, como símbolo, como si aquí tengo una alianza que es símbolo de que estoy casado con mi esposa. Por lo tanto, Abraham es el padre de todos aquellos que no están circuncidados, no solamente para los circuncisos. Y esto es muy importante para una iglesia donde la mayoría eran judíos aún, porque esto quiere decir que los gentiles no son creyentes de segunda, sino Abraham con todo el derecho puede ser contado también como padre espiritual de ellos. Ahora, esto es muy importante porque eso significa que también en tu caso, si vienes de un trasfondo no judío, de un trasfondo pagano o gentil, Abraham también es tu padre espiritual. Por lo tanto, cuando leas sobre Abraham, no solamente estás leyendo sobre el que fuera padre de los judíos, sino este también te representa a ti. Una vez más, la circuncisión no aseguraba la salvación. Entonces, ¿qué aseguraba? Aseguraba, si se quiere, la nacionalidad. Aseguraba que se pertenecía a cierto grupo de personas. Y es ese grupo de personas que luego llegan a ser los israelitas, o también luego llamados los judíos. Son ellos que iban a dar finalmente nacimiento al Mesías y había esa marca de su nacionalidad. Habían hecho un pacto con el Señor, pero eso sí, el pacto de la circuncisión es un pacto de obras. Tenían que cumplir una serie de reglas. El pacto de Génesis capítulo 15 es un pacto no de obras, sino es un pacto unilateral que se basa en las promesas de Dios. Por lo tanto, la circuncisión no aseguraba la salvación, aseguraba y identificaba a alguien como miembro del pueblo de Dios, como aquel pueblo de Dios que era el destinatario especial de la revelación divina. Ahora, se puede decir lo siguiente. Y claro, la gente en aquel entonces aún no entendía muchas cosas, pero hoy tenemos más entendimiento. Y uno puede decir, claro, es lógico que las señales exteriores no son lo que salvan, sino es lo interior. Ahora, si dices esto, te felicito porque esto es así, pero no es porque sepamos más, sino porque Dios te ha dado entendimiento para estas cosas. Pero solamente mira alrededor tuyo. Justificación por obras. Esto es la religión del hombre. Y esto, por cierto, está en lo secular como en lo espiritual. Justificación por obras. Si perteneces a la religión de la corrección política, que está tan en auge hoy en día, hay una serie de cosas que tú tienes que hacer, porque si no, no formas parte del club. La forma como hablas, la forma como vistes, la forma como actúas, las creencias que tengas.
Tiene todas las señales de una religión y en lo espiritual ocurre lo mismo. Ahí está, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que enseña que es por el bautismo que somos salvos, porque quita la maldición del pecado que hemos heredado. Por lo tanto, y es por lo menos lo que la Iglesia Católica ha llevado enseñando durante siglos, aquel que no se bautiza, cuanto antes no es salvo, no puede llegar a serlo. Bueno, esto últimamente lo han cambiado un poco, ya que el actual Papa y el anterior también afirmaron que el limbo a donde estos niños no bautizados iban a parar, pues no existe. Pues me alegro que finalmente se hayan dado cuenta de ello. Pero no es el único ejemplo. No es por pertenecer a una iglesia, no es por hacer ciertos ritos, no es por hacer una cosa o dejar de hacer otra cosa que una persona llega a tener relación con Dios. Por lo tanto, tenemos que mantener siempre en alto esa doctrina de la fe aparte de las obras. Y es exactamente lo que Pablo nos enseña aquí. Y eso tiene aplicación también para los gentiles. El versículo 12 dice, padre de la circuncisión, Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ya hablamos de eso en su momento. Somos hijos de Abraham por la fe. Gálatas 3:29 lo dice claramente. Quiere decir, su historia es nuestra historia. Escuchen lo que Pablo escribe a los Gálatas. Capítulo 3, versículo 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y por cierto, precisamente esa palabra, no hay varón ni mujer, hoy continuamente se está sacando del contexto. No voy a entrar en ese tema. O sea, aquí el contexto es un contexto soteriológico. No estamos hablando de la emancipación de la mujer o cosas por el estilo. El contexto es lo que importa y es doloroso ver cómo ese contexto se saca de su contexto continuamente. Bueno, voy a decirlo de nuevo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, adoptados por Jesucristo, pertenecemos a su familia. Y esto convierte a Abraham automáticamente en nuestro antepasado. Y quiere decir que lo que leemos en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, etcétera, esto no solamente es la historia del padre de los israelitas, sino es la historia de nuestro padre espiritual. Y esto convierte el Antiguo Testamento no solamente en el libro de Helios, en historias antiguas pasadas, sino lo convierte en algo que es vibrante, que es vivo, que forma parte de tu herencia, de tus raíces espirituales. Por lo tanto, despreciar el Antiguo Testamento es despreciar nuestras raíces. Ahora, vamos a llegar al siguiente punto. Abraham no fue declarado justo por la fe y no por la observación de la ley. Quiere decir, la ley fue dada 600 años después de Abraham. Creo que lo dije mal. Abraham fue declarado justo por la fe y no por la observación de la ley, ¿vale? Perdón que lo había dicho mal. Porque la ley entró 600 años después de Abraham. Es un argumento muy sencillo.
La ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Esto ocurrió siglos después de la salvación de Abraham. Y por lo tanto, obviamente no es por la ley que la salvación había venido. Además, aprendemos aquí en los textos del Antiguo Testamento que Él es el heredero de la promesa, Abraham y su descendencia, y por lo tanto el heredero del mundo. Y por lo tanto, se aplica a ti lo que Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús habla aquí a sus discípulos y habla de sus discípulos, de los creyentes. Abraham heredó la tierra prometida, y nosotros con él. Esto quiere decir que la gran comisión que hace que una gran multitud algún día poblará el cielo es el cumplimiento de esa promesa abrámica, y tú formarás parte de esto. Y sin embargo, la ley no es camino de salvación. Una vez más, nunca fue previsto como tal. Nunca, nunca, nunca. Creo que ya lo dije un par de veces cuando estoy enseñando Antiguo Testamento y particularmente el Pentateuco. Siempre pongo una pregunta, siempre. Y la pregunta es: ¿cómo la gente del Antiguo Testamento fue salva? Y siempre, después de haberme escuchado durante 32 unidades didácticas, después de haber escuchado de mi boca docenas, si no centenares de veces, que nadie se salva por las obras, sino solamente por la fe, siempre hay algún estudiante que pone como respuesta a esa pregunta: ¿cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento? Por las obras o por cumplir los 10 mandamientos. Y es tremendo. Es tremendo porque alguien que pone algo así no ha entendido nada. Quiere decir que yo he fracasado como profesor, porque obviamente hasta las muchas repeticiones mías no han servido, ni mis explicaciones, para que la persona lo entienda. Y por eso lo digo una vez más: nadie, jamás, nunca, en ningún sitio de la tierra y del universo se ha salvado por obras, sino únicamente por la fe en las promesas de Jesucristo. En el Antiguo Testamento esto se aplica igual como a los del Nuevo Testamento. La única cosa que hace la ley, y Pablo lo expone en el versículo 15, es que la ley nos condena. Y esto es fácil de explicar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo en el año 1930 voy con un carro, un coche, con 100 kilómetros por el centro de Madrid, por 100 kilómetros por hora. Teóricamente puedo matar gente, pero no he cometido ningún delito si no mato a nadie, porque no había límite de velocidad en aquel entonces. No había una ley en contra, por lo tanto, no se podía aplicar una multa. Sí, sería un pecado porque pongo en peligro la vida de los demás, pero no se me puede multar si no pasa nada, porque no hay infracción. Y lo mismo ocurre ahora con la ley. A partir de ese momento, quiere decir, a partir de la dádiva de la ley, aproximadamente en el año 1400, se añade una serie, un código que no hace otra cosa que condenarnos, y condenarnos continuamente. Y esto es lo que Pablo intenta decir aquí.
Y ahí entra el ejemplo de Abraham, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La única manera de asegurar nuestra salvación es que esa salvación dependa de Dios y no de nosotros. Y esto es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de fiar, Dios sí. Y por lo tanto no es por una obra que nosotros podamos hacer, es por una obra que Dios ha hecho, el sacrificio de Jesucristo, de eso todo depende. Es un pacto, para decirlo así, unilateral, no depende de nuestra obediencia. Pablo usa aquí las palabras de forma muy clara, casi como de un diccionario, y él habla de forma muy sencilla porque quiere que entendamos esto, y no es un lenguaje complicado. La única manera de aplicar esta salvación que Dios ha obrado es por la fe, lo cual quiere decir por simplemente confiar en lo que Dios ha hecho. Bueno, se puede decirlo más alto, pero no más claro. Confiar, esto es fe, pistis en griego. Y esto significa yo confío en que lo que Dios ha hecho es suficiente para salvarme. ¿Queréis saber lo que es gracia inmerecida? Pues vamos a entrar por un momento en este diálogo ficticio. Vamos a suponer que Dios acaba de revelar a Abraham que él puede ser salvo por la fe. Y Abraham dice, pero supongamos que me voy a desviar. Supongamos que te voy a desobedecer. Y Dios le dice, Abraham, yo te bendeciré. Y Abraham puede haber dicho, supón que en Egipto mentiré al faraón en cuanto a mi mujer. Y Dios le responde, Abraham, te bendeciré. Y Abraham puede haber dicho, supón que mi hijo Jacob engañará a su hermano. Y Dios le responde, Abraham, yo te bendeciré. Y mirando hacia adelante, otros 1000 años, supón que mi descendiente David algún día cometerá uno de los peores pecados posibles, comete adulterio y además es culpable directo de la muerte de una persona. Y Dios le dice, Abraham, yo te bendeciré. Y finalmente, viendo que algún día habría un pueblo de Dios, Abraham podría haber dicho a Dios, pero supón que el pueblo, este pueblo que algún día viene de mí y se convierte en una gran nación, no guarda tus leyes y sigue a los Baales, a los dioses ajenos. Y Dios le dice, Abraham, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Ni siguiendo a dioses ajenos, Dios va a desviarse de su camino. Y ahora viene lo último, pero Señor, supón que mis descendientes, cuando llegue el prometido, no le reconocen, no se dan cuenta quién es, le malentienden y supón que incluso llegan al punto de rechazarle o incluso de matarle. Yo te bendeciré. Ahora, todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, lo puedes aplicar a tu vida. Dios te bendecirá irrespectivamente de los errores que cometes. No es una excusa ni una justificación de tus errores.
Lo que esto quiere decir simplemente que Dios ha hecho un pacto contigo que aguantará todo lo que te puedes imaginar. Es un pacto para la eternidad. Y nunca vas a poder caer más bajo que en las manos de Dios que te recogen. Incluso ante tus fracasos más sonados de tu vida, Dios te dice, yo te bendeciré no por ti, ni por tus méritos, ni por haber intentado cumplir por lo menos una parte de mis mandamientos, sino simplemente por mi pura gracia. Y lo único que hace falta de tu parte es ejercer confianza en lo que acabo de decirte. Esto se llama fe y esto se llama gracia inmerecida. Y alguien podría decir, ¿y Dios no cambiará de opinión? Y la respuesta es no, Dios no cambiará de opinión. Nunca. Esa decisión de quererte tener a ti en el cielo es una decisión infirme. Dios no cambia de parecer. Y esto te lleva precisamente no a despreciar esta gracia, sino te anima y te anima muchísimo a vivir el resto de tu vida en obediencia al que te honró de esa manera. ¿Qué te parece? No viviendo como te da la gana, no despilfarrando tu herencia, sino cuidarla, cuidar lo que has recibido, amando al Señor con toda tu alma, con toda tu voluntad, con todo tu ser, sabiendo que nada ni nadie te va a arrebatar de sus manos. Y esto significa que de la muerte sale la vida. Te he puesto por padre de muchas gentes, dice el versículo 17, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mi querido amigo, si me escuchan en este momento y si conoces el Dios que se revela en la Biblia, entonces sabes que estás aquí por gracia completamente inmerecida. No es tu fidelidad, no son tus esfuerzos. Es la fidelidad de Dios en todos y cada uno de los pasos que Él empleó para salvarte, desde su elección ante los tiempos, pasando por la cruz y por la acción del Espíritu Santo en tu vida. Es Él que te convenció del pecado. Es Él que avivió en ti la fe. Es Él que te trajo a los pies de Cristo. Es esta gracia inmerecida que Él mostró a los pecadores como a ti y a mí, que somos injustos y culpables. Y todo esto lo vemos reflejado en la vida de Abraham. Él nos demuestra lo que realmente significa esa gracia divina magnífica. No es una salvación por obras, no es una salvación por los sacramentos o por alguna cosa que viene de nuestra parte. Si la gracia divina te ha hablado, sabes perfectamente de qué estoy hablando ahora. Cristo te salvó no porque eres mejor, sino porque se ha fijado en ti de forma inmerecida. No puedes exigir nada de Dios, no es un pago, no es una recompensa. Fuiste salvo por gracia inmerecida. Fue Él quien te quitó el velo para conocerle. Y ahora tienes en tu corazón esta gratitud que fluye de una persona que fue sacado del fuego para heredar bendición tras bendición. Y finalmente, Dios tiene preparado para ti y para mí el lugar más bonito e imaginable, incluso más allá de nuestra imaginación. El nuevo mundo
el nuevo cielo, la nueva tierra, la morada eterna donde estaremos para siempre con Él. Es mi oración, mi querido hermano, mi querida hermana, que todos nos demos cuenta quiénes somos realmente, mendigos, que hemos recibido una fortuna de forma inmerecida. Y si no has llegado a este punto, yo quiero animarte a que huyas de tus miserias, de tu soberbia, y busques un refugio, el refugio que está ahí donde está la cruz, para encontrar paz con Dios. Y con esto quiero concluir. Gracias damos a Dios que ha previsto esta tremenda salvación desde antes de la fundación del mundo. Y qué cosa más bonita poder formar parte de este inmenso pueblo que tiene una cosa en común, la gracia de nuestro Dios que se ha aplicado a nuestra vida por la fe. Y esto es un tremendo privilegio. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en este momento, porque tu gracia ha alcanzado también a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que nos liberes de este afán de querer pagar por algo que no se puede pagar. Ayúdanos realmente a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a no despreciar lo que tú has puesto gratuitamente delante de nosotros. Y te pido, Señor, que este mundo que se rige por las normas de las obras, que ese principio de la fe, pues tenga entrada y que aún mucha gente llegue al punto de reconocer que no pueden aportar nada salvo que venir a tu presencia con un corazón destrozado y humilde y pedirte, Señor, ten misericordia de mi pecador. ¿Es esto lo que tú quieres? Un espíritu contrito, un corazón humilde y ojos de fe que abrazan lo que tú has puesto por delante nuestro. Te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Dios te bendiga.